del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces nos quedamos en el capítulo 7. Miramos ya la eficacia, sí, claro, la eficacia de la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar en el capítulo 7, que es el canon de la Biblia. En este libro que estamos viendo, Palabra de Vida, del padre Flaviano Amatuli, es un libro que trae variación de temas. Y lo que nos gusta porque nos forma de diferentes maneras. Hemos visto la eficacia de la palabra de Dios, entre algunos otros temas, y ahora nos tocó el canon de la Biblia. Hay veces que nosotros estamos en la iglesia, estamos en formación, o quizás comenzamos a formarnos y existen palabras que hay veces que las escuchamos, pero no sabemos realmente qué es lo que significa, ¿no? Por ejemplo, la palabra canon. Todos ya saben lo que significa la palabra canon. Levante la mano el que no sabe qué significa la palabra canon. Canon significa lista de libros. La lista de libros, o sea, el canon bíblico, la lista de los libros de la Biblia. Sí, los que ya están canonizados, por eso es el canon. ¿Por qué? Porque dentro de muchos libros se eligieron únicamente 73 libros, fueron elegidos como palabra de Dios. Por eso es la palabra canon, el canon de la Biblia, la lista de los libros de la Biblia, ¿no? Entonces dice el padre Amatuli, la pregunta que les acabo de hacer, ¿qué significa la palabra canon? Canon es regla, medida o norma. Actualmente se usa para designar la lista de los libros sagrados. Entonces, el significado es regla, medida o norma, ¿no? Entonces, ese es el canon bíblico de nosotros con 73 libros. Hay otro canon de la Biblia, que es el de la Reina Valera. Ese tiene 66 libros. El de nosotros tiene 73. ¿Qué es la canonicidad? Es el reconocimiento y la aceptación oficial de parte de la Iglesia del carácter inspirado de uno o varios libros. Eso viene siendo la canonicidad. Tardo mucho para decir esa palabra, pero eso viene siendo, ¿verdad? Es el reconocimiento y la aceptación oficial de parte de la iglesia del carácter inspirado de uno o de varios libros. Los 73 libros que nosotros tenemos como lista de la Biblia, como el canon bíblico, es inspirado por Dios. La iglesia así lo definió. Entonces, muchas de las veces, por ejemplo, existen preguntas que hay veces que no nos las hemos hecho. Cualquier hermano que no sea católico, no quiero decir que todos, hay unos hermanos que no son católicos que están muy bien formados, ¿no? Muy bien informados. La mayoría de nuestros hermanos que por ahí encontramos en la calle predicando o nuestros familiares, les hace una pregunta. ¿Cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? Ah, porque está escrito. No, la misma Biblia no dice que es palabra de Dios. Ellos se basan a 1 Timoteo 3:15, ¿no? Que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Pero ¿cuál escritura se refiere el apóstol Pablo a Timoteo? Siendo que cuando Pablo escribió ese versículo a Timoteo, ya no existía el canon
de nosotros, el Nuevo Testamento. Todavía no existía. Entonces, ¿a qué escritura se refiere el apóstol Pablo? Toda escritura es inspirada por Dios. Obviamente se refiere al canon judío, al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Ya les expliqué el otro día cómo es que surgió el canon del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando el rey Ptolomeo hizo una traducción y ya, ustedes saben ya la historia esa, ¿verdad? Y si quieren saber otra vez la historia, pues vénganse la próxima vez que esté ese tema, ¿verdad? Pero ya lo miramos, solamente que si quieren, si alguien está interesado de que no se le grabó bien o quiere escucharlo nuevamente, yo no tengo ningún problema. Pero el apóstol Pablo a eso se refiere, a ese canon, a esa escritura. Toda escritura es inspirada por Dios. La pregunta que surge entre nosotros, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo. En ninguna parte del Evangelio de San Mateo dice, yo, Mateo, escribo este Evangelio, o escribo estas palabras o estos versículos, ¿no? Nunca van a encontrar eso. ¿Quién dijo que Mateo escribió el Evangelio de Mateo? ¿Quién declaró eso? La iglesia fue la que después de una inspiración, una investigación, dijeron entonces, estos escritos provienen del apóstol Mateo. Y le pusieron arriba el título, Evangelio según San Mateo. La otra vez me dijo un hermano, dijo, oiga, dijo, yo tengo una duda. ¿Por qué la Biblia dice según San Mateo, según San Pedro, según San Lucas? Digo, ¿usted estuvo ahí cuando Jesucristo anduvo aquí? No. Entonces, esos escritos, ellos los pusieron y nosotros decimos, por ejemplo, si don Abel le digo, ¿cuántos años tiene usted, don Abel? Y él me dice 45. Entonces, me dice Santa, ¿cuántos años tiene don Abel? Le digo, según él, tiene 45. ¿Sí? Eso que, o sea, eso proviene de él. Entonces, ese es uno de los puntos que nuestros hermanos no se preguntan y si se preguntan no tienen respuesta. ¿Cuál es la otra pregunta? Sería, por ejemplo, ellos dicen que la Biblia y solamente la Biblia. Si ustedes les dicen, ¿qué fue primero? ¿La iglesia o la Biblia? ¿Qué fue primero? La iglesia. Entonces, la iglesia es la que hizo la Biblia. ¿Cuál iglesia? ¿La mormona? ¿La de los testigos de Jehová? ¿Los pentecostales? ¿Cuál iglesia? La iglesia católica. Ella es la que hizo la Biblia, ¿sí? Entonces, ella es la que hizo el canon bíblico. Ella fue la que dijo, esto es la Biblia solamente dentro de muchos escritos, solamente 27 entran en el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Dice el padre Amaturi en la siguiente pregunta, ¿cuántos libros contiene el canon? Todo esto lo hemos estado viendo. Dice, los libros de la Biblia son 73. Son los libros canónicos, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los protestantes siguen la tradición de los judíos de Palestina. Aceptaron el canon de 39 libros del Antiguo Testamento, considerando los 7 libros deuterocanónicos como apócrifos. La Iglesia Católica los considera sagrados. Los denomina deuterocanónicos, ya que fueron incorporados al canon en un segundo tiempo o momento.
Los hermanos separados, cuando ustedes les dicen que la Biblia católica es la verdadera, no, dice, la Biblia católica tiene 7 libros apócrifos. La iglesia no los llama apócrifos. La iglesia los llama deuterocanónicos, de una lista que se agregó, ¿no? ¿Por qué la iglesia puso esos libros? Porque la iglesia, después de como viene desde Cristo, Cristo utilizó mucho esos libros, los apóstoles utilizaron esos libros. Salud. Entonces la iglesia dice, estos son sagrados. ¿Por qué? Porque Cristo utilizó estas literaturas. Pero obviamente ustedes ya también les conté por qué existe la otra Biblia. ¿Quién eligió esa Biblia? Una Biblia que proviene de un canon antijudío. Estos judíos no creían en Jesús. Estos judíos no creían que esos libros fueran inspirados por Dios. Por eso no los aceptaron, ¿no? Ok. ¿Tienen preguntas hasta ahorita? Ok. Dice, ¿cuáles son los libros protocanónicos? Son los libros que desde un principio el pueblo de Dios los ha recibido como inspirados y han estado presentes en la actividad litúrgica de la iglesia del Antiguo Testamento. Son 39 y del Nuevo Testamento son 20. ¿Sí? Luego son los libros protocanónicos. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos? Los libros que en algunas comunidades no eran usados en la liturgia, por lo que no había aceptación general, y en el segundo momento han entrado a la liturgia y aceptación oficial de la iglesia de manera general. Estos son el Antiguo Testamento, Baruch, Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos. Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Es importante señalar que la Biblia que usaban los judíos de la diáspora fueron de Palestina. Contenían los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Los apóstoles y los primeros evangelizadores usaban también este canon largo. Algunos libros deuterocanónicos son citados también en el Nuevo Testamento. Eclesiástico 28, 13 al 26, Santiago 3, 1 y 12. O sea, aquí tienen las citas bíblicas por las cuales la iglesia se decidió a que estos libros también tenían que entrar en el canon de la iglesia, ¿no? Dice Hebreos, hay incluso alusiones a los apócrifos. Judas 9, Asunción de Moisés, Enoc, JDS, no me recuerdo. ¿Sería Judas? Sí, porque hay un 14. Ok, Enoch. Ustedes saben, el Antiguo Testamento habla del libro de Enoch, ¿no? Ok, inclusive esos también estaban, como dice el padre Amatuli, hay alusiones también en que se utilizaban en ocasiones, ¿no? ¿Cuáles son los libros apócrifos? Apócrifo significa oculto. Además de los escritos bíblicos canónicos, existió otro tipo de literatura de temática religiosa que, sin embargo, no entró a formar parte de la lista de los libros sagrados. A estos libros se les llamó apócrifos porque su contenido se considera secreto y su enseñanza se mantenía oculta. Los más conocidos son del Antiguo Testamento, libro de los Jubileos, Tercera de Macabeos,
vidas de Adán y Eva, primero Enoc, testamento de los 12 patriarcas, los salmos de Salomón, la anunciación de Moisés, asunción de Moisés. Y luego en el Nuevo Testamento, Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, Protoevangelio de Santiago, el Evangelio de los Hebreos, Carta de los Apóstoles, Hechos de Pedro, Apocalipsis de Pedro. Me voy a parar un ratito aquí en esto, que nos quiere decir que estos libros existen, pero estos libros no entraron dentro de la lista de la iglesia. ¿Por qué? Porque, como dice el padre Amatuli, estos libros son apócrifos. O sea, ¿por qué son apócrifos? Dice el canon del Antiguo Testamento. Dice, además los escritos bíblicos canónicos, existió otro libro de literatura de temática religiosa que, sin embargo, no entró a formar parte de la lista de los libros sagrados. A esto se les llama apócrifos, porque mantenían oculta o sea, había información en esos libros, aún existen ahora. Por ejemplo, ustedes se pueden meter al Evangelio de Tomás, al Evangelio de Santiago. De allí, de esos escritos, la iglesia aún agarra cierta información. El Evangelio de María, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Judas. ¿Cómo qué información? De ahí salen los padres de la Virgen María, que no vienen en la Biblia. Ahí salen alguna información, por ejemplo, vamos a decir, ¿por qué la iglesia no los reconoció, no los puso así de esa manera? Porque vienen contenidos como muy exagerados, no sé cómo nombrarle yo, como por ejemplo, en un evangelio que dice que Jesús hacía unos pajaritos así de barro y les soplaba y salían volando, o sea, como muy fantasiosos, ¿no? Entonces, esos libros aún la iglesia los conserva. Son apócrifos, o sea, ocultos, porque tienen contenido que la iglesia tiene información. Nosotros ya ahorita con la tecnología también tenemos nosotros información a ellos, ¿no? Sí, Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio de Santiago, esos. Pero, ¿cuál fue, digamos, la razón por qué estos 4 evangelios están en el canon de nosotros? Bueno, porque la iglesia se reunió y puso tres signos o ¿cómo se puede? 3 reglas para que un evangelio fuera apto para entrar en el canon bíblico. Uno de ellos es que el evangelio tenía que ser escrito por uno de los apóstoles que conocieron al Señor. El otro sería que no contuviera herejías. La iglesia estudió todo eso. El otro, que se utilizara en la liturgia de la iglesia primitiva. Y en esto encontraron solamente estos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero pueden decir ustedes, pero ¿cómo que una de las reglas era que fueran escritos por uno de los apóstoles? Marcos no era apóstol de Jesucristo, o sea, directamente. Lucas no era apóstol de Jesucristo. Si ustedes miran la lista de los apóstoles, ellos no están en los apóstoles. Cuando Jesús subió al monte y escogió, llamó a los que él quiso, no estaba Lucas, no estaba Marcos. ¿Por qué están en el canon bíblico? ¿Por qué? Porque Marcos era el secretario de Pedro. Y Marcos escribe con la memoria de Pedro. Prácticamente el evangelio de Marcos es como el evangelio de Pedro, ¿no? Pedro le narró todas las situaciones que pasó con el Señor. Lucas, ¿por qué Lucas? Si no conoció al Señor Lucas. Pues en su evangelio, Lucas escribe 2 cartas, el evangelio de San Lucas y el evangelio de los Hechos, el libro de los Hechos. Él mismo dice en su evangelio que él mismo investigó minuciosamente directamente con las personas donde sucedieron los hechos.
Lucas es el evangelista que más bonito y más perfecto narra lo que es la anunciación del Señor, el nacimiento del Señor y la infancia de Jesucristo. Y él dice que él investigó directamente con las personas involucradas en los hechos. La iglesia, la tradición dice que posiblemente Lucas le preguntó directamente a María cómo estuvo el asunto del Señor, ¿no? Porque Lucas dice, y todas estas cosas María guardaba en su corazón. Por eso es que Lucas entra en el canon bíblico. ¿Lucas de quién era discípulo? Lucas era médico, era médico. Y Lucas trabajó muy cerca, parece que de Pablo, ajá. Sí, trabajó muy de la mano con Pablo. Inclusive, si ustedes leen el libro de los Hechos, el final de los libros de los Hechos, del libro de los Hechos está inconcluso. No está despedido, no, o sea, como que alguien dejó de escribir un día en la tarde para continuar otro día y ahí se quedó el libro. Todos los libros ustedes los miran, por ejemplo, las cartas de Pablo, dice que el Señor esté con ustedes y que la bendición, o sea, se despide, ¿no? Lucas no, en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Según la historia, capturaron a Lucas, lo torturaron y no alcanzó a cerrar el libro de los Hechos. ¿Sí? Por eso el libro de los Hechos está como que, ay, después le sigo, ¿no? O sea, el libro de los hechos se lo achacan a... Es Lucas. Ahí lo dice. O si es, o sea, si él lo escribió. Sí, ahí lo dice en el libro de los Hechos. Lea, lean el primer capítulo del primer versículo en la ente, a ver qué dice. ¿De los hechos? De los Hechos de los Apóstoles. Me gusta ayudar a los que vienen a este grupo. Mire, los Hechos está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo van a encontrar. Es seguro. Sí. 1. En mi primer libro, querido Teófilo. ¿Ese? Espéreme. ¿Cómo es que no oigo? Porque yo estoy sordo. ¿Qué dice? En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu y a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Ok, el primero dice, en mi primer libro, mi querido, ¿qué? Teófilo. Ahora vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Es lo que me gusta de los apóstoles, que las Biblias las tienen educadas. Mire, si abren donde las quieren abrir, ¿verdad? Lucas 1:1. Lucas 1:1. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. ¿Me sigo? Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Ahí está. ¿Verdad? El libro el Evangelio de Lucas y lo de los Hechos dice, como lo he escribido en mi primer libro, mi querido Teófilo.
Entonces Lucas escribe el libro de los Hechos. Teófilo debe haber sido algún discípulo de él, ¿no? El significado del nombre de Teófilo, ¿eh? ¿Qué significa? Hijo de Dios. Ok. Entonces, vamos, dice, ¿cuándo quedó establecido el canon de los libros sagrados? El canon del Antiguo Testamento para los judíos quedó fijado más o menos a finales del siglo I y principios del segundo después de Cristo. La Iglesia Católica recibió de los judíos el Antiguo Testamento, pero pronto comenzó a utilizar a la par los escritos del Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses 5:27, y lo otro que busque Colosenses 4:16. Otro que busque Segunda de Pedro 3:14 al 16. El primero que lo tenga me hace una seña para acercarme porque yo no escucho muy bien. Primera de Tesalonicenses 5:27. Todo esto lo hemos ido desenvolviendo. Segunda de Pedro 3:14 al 16. Usted tiene Primera Tesalonicenses 5:17. 17. Digo, perdón, 5:27. Les ordeno en nombre del Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, sea con ustedes. Ahí se despide. Ok, exactamente. Allí se está utilizando un escrito que se puso encima de la Biblia judía. ¿Usted qué tiene? ¿3? Segunda de Pedro 3:14 al 16. Ajá. ¿Qué dice Segunda de Pedro 3:14 al 16? Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. Insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también en las demás escrituras. Ok, estos escritos y en las demás, ¿cuáles demás escrituras? Se han puesto a pensar, dice, estos escritos de nuestro hermano Pablo, algunos indoctos en la fe lo tuercen, como dice, lo interpretan mal para su propia perdición, dice algunas versiones, dice, así como lo hacen con las otras Escrituras, con las demás escrituras, el Antiguo Testamento. Por eso la iglesia va figurando los escritos de los apóstoles y va agarrando una lista, como dice el padre Amatuli. Dice, poco a poco se fue fijando la lista de los libros, tanto del Antiguo Testamento, tomando el canon largo de 46 libros, como del Nuevo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos. Vamos a ver Colosenses 4:16. ¿Quién lo tiene? A ver. Colosenses 4:16. Después de que sea leída esta carta entre ustedes, procuren que sea leída también en la iglesia de la Odisea y consigan por su parte la que ellos recibieron para leerla a ustedes. Ok. Una de las reglas para ponerlo en el canon bíblico, un escrito, era que se utilizara ese escrito en la liturgia de la iglesia. Estamos viendo nosotros cómo los apóstoles dicen, esta carta quiero que sea leída en las comunidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la iglesia va
formando el canon bíblico que tenemos ahora. Ahora, saliéndome un poquito del tema, pero que tiene sentido lo que les voy a decir, nuestros hermanos separados dicen que la Biblia católica tenía secuestrada la Biblia, o sea, que la Iglesia Católica tenía secuestrada la Biblia. Así les han dicho por ahí esas cosas. No, es que la Iglesia Católica tenía encadenado, tenía secuestrada, a mí me han dicho, tenía secuestrada la Biblia. No. Ellos acomodan o piensan que el tiempo siempre fue como ahorita. Que donde quiera hay libros, Biblias, quiero decir, ¿no? En ese entonces que se hizo la Biblia, no había imprenta. La Biblia se tenía que proteger, porque no había Biblias donde quiera. No cualquier persona podía tener una Biblia. Por ejemplo, Jorge decía, yo quisiera tener una Biblia como la que tiene el cura allá. ¿Saben qué tenía que hacer Jorge? Pagarle a una persona que se dedicaba a escribir 3 años de su sueldo para que le hiciera una Biblia. ¿Se imaginan? Pagar 3 años a una persona para obtener una Biblia. No estaba la Biblia en donde quiera. En una ocasión se quemó un monasterio donde estaba la Biblia y que gritaban, salven la Biblia, salven la Biblia. Y gritó un monje, salven a Jerónimo, él se la sabe toda en la cabeza, la trae aquí. Porque él fue el que la tradujo, ¿no? Salven a Jerónimo, que no se queme para que nos haga otra, ¿no? Entonces, fíjense qué maravilla, ¿no? Ahora yo me maravillo cómo el padre Amatuli se dio ese tiempo para ir acomodando cada cita bíblica en su lugar, ¿no? Comprobándonos a nosotros y dándonos esta enseñanza que cualquier persona común la puede entender. Nosotros estamos entendiendo todo esto, ¿no? Toda esta formación del canon, ¿sí? ¿O tienen dudas? ¿Cómo el padre Amatuli, mira, aquí eso lo dice, las pruebas donde la iglesia se basó para decir estos libros son canónicos. Porque no crean que, no crean que esto pasó en 10 años que escribió ese libro. Los libros se escribieron, digamos, el último libro que se escribió fue en el 99 o 100, que fue el Apocalipsis. ¿Cuándo se empezó a formar la Biblia? 382 más o menos se comenzó a recopilar los escritos. Ya habían pasado casi 200 años. En 200 años no está fácil. ¿Cuánto hace que pasó la historia de Pancho Villa? 100 años. Ahorita no está fácil para recopilar una historia de Pancho Villa, ¿no? Ya en 100 años, porque ya es muy raro que haya una persona de esas, ¿no? Pues ahorita ya está más fácil con la tecnología. Ujú. Pero imagínense En aquel entonces, cómo se batalló, ¿no? Entonces, por eso es que la Biblia, cuando se daba la Eucaristía, el sacerdote sacaba la Biblia de donde la tenían asegurada, daban las lecturas, se acababa la Santa Misa y guardaban la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre ha tenido enemigos. La Biblia siempre ha tenido enemigos. No es como ahora, que ahora salen Biblias en masa, ¿no? O sea, sacan muchas Biblias por hora, por minuto, no sé. Es difícil. Entonces, todo eso nosotros tenemos que trasladarnos al tiempo donde sucedieron las cosas para comprender un poco la lectura. ¿Se imaginan San Jerónimo andar buscando todos los escritos que había? Y no crean que nomás recolectó 27 escritos. Por ahí la historia dice que recolectó, creo, entre cerca de 1000 escritos para elegir 27 escritos. Pero pues San Jerónimo nada más lo tradujo.
No, San Damaso era el papa y él le pidió a San Jerónimo que se encargara de esa misión. Entonces él los eligió y los propuso. 32 años se dedicó a eso, San Jerónimo. O sea, es como, me imagino, como que él coordinó, ¿no? Por ejemplo, así, que el coordinador de aquí diga, Polo, le encargo, por favor, que me organice un retiro. Yo no lo voy a organizar solo, ¿no? Yo le voy a decir, Santa, por favor, me ayuda a poner las mesas. Hermano, don Abel, me ayuda, por favor, a hacer comida. O sea, es organización, ¿no? Pero Otro ejemplo claro es el que tenemos con el padre Jorge Luis Arazúa cuando estuvo editando todos estos libros con el padre Matuli. El padre Matuli recopilaba todo en un libro, en un cuaderno, y le decía al padre Jorge, aquí está lo del libro de la historia de la salvación. Otro año después, aquí está el de Siguiendo las huellas de Cristo. Es exactamente lo que hacían en aquel tiempo. ahora, la otra cosa, que las Biblias, así como ustedes las ven ahí con capítulos y versículos, no estaban así. Las Biblias eran rollos así seguidos. Hubo un sacerdote católico que él dividió primero los versículos y lo otro dividió los capítulos. Para que llegara la Biblia, ustedes saben que la Biblia tiene como que 1700 años, por ahí más o menos, alrededor de 1700 años, para que tengamos nosotros una Biblia tan ordenada así como la tenemos nosotros. Por eso hay muchas frases en la Biblia que están muy modernas, porque la Biblia se va modernizando y siempre se cuida que la palabra se mantenga dentro del mismo margen. Por eso también hay muchas traducciones. La latinoamericana, ¿qué quiere decir? Que es una Biblia para nosotros, ¿no? Para los latinos que está acomodada a nuestra manera de entender las cosas, ¿no? Porque la Biblia pues en sí fue escrita en otra parte, lejos de aquí, no, fuera de nuestra cultura, ¿no? Oiga, Polo, y luego le dice uno a los hermanos Pero separados. es que no escucho yo porque me anda fallando un oído. Luego le dice uno a los hermanos separados de que quién hizo la Biblia, y dice que Dios, o sea, que Dios hizo la Biblia. Ellos piensan que la aventó del cielo, yo no sé, o sea, automáticamente. Claro, porque cuando no hay una respuesta, cualquier cosa es buena, ¿no? Pero luego hay el católico por ahí que se la cree porque tampoco conoce la verdad, ¿no? En una ocasión en mi pueblo estaban unas personas, unos testigos de Jehová, la mamá y el hijo, ya grande el hijo, y me empezaron a evangelizar. Entonces les pregunté yo que desde cuándo venían ellos, ¿verdad? Desde cuándo habían nacido los testigos de Jehová. Y ellos me dijeron que desde el justo Abel, no usted, don Abel, que desde el justo, ya estaba don Abel como diciendo, ay, ya ando en la boca de los testigos de Jehová. Les digo yo, le digo, bueno, mire, una cosa, le digo, yo conozco la palabra de Dios, yo conozco la Biblia. Y hasta donde yo sé, la Biblia dice, ¿usted sabe quién fue Abel? ¿Sí? Dije, fue el segundo hijo de Adán y Eva. Le dije, pero resulta que la Biblia dice que Caín mató a Abel cuando eran jóvenes. ¿De dónde Abel dejó descendencia? Le digo, no puede ser que... Entonces, cuando uno conoce, no lo pueden engarbolar, no lo pueden mover de su fe, ¿verdad? Por eso es necesario estos estudios para que el católico vaya agarrando esa enseñanza y la guarde en su corazón para cuando tenga un problema y que lleguen los hermanos que aprovechando la vulnerabilidad no sé cómo se dice, vulnerabilidad de la persona,
y lo engarbolan, lo seducen, ¿no? A otra creencia que supuestamente es igual a creer en Dios, pero no es lo mismo. Y uno está con esa fe viva que dice uno, si esto está pasando es porque Dios tiene el control, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Y ese es el propósito. Miren la gran bendición del Padre Amatuli, que dio su vida para que la iglesia tuviera estos libros y que nosotros tuviéramos la gran oportunidad de escudriñarlos, de leerlos, de sacarles ese mensaje que el Padre quiere. Por eso es que si ustedes miran aquí estos libros no es para que ustedes se los lleven a su casa y prendan la lumbre por allá o qué sé yo. Estos libros son cuando ustedes los invitan a una fiesta o algo, en vez de regalar una botella de vino, lo empaquetan bien y lo regalan. De repente van a decir, hay un libro, pero de repente ese libro, algún día que esa persona está desesperada, que está de ociosa o lo que sea, dice, voy a ver qué me regaló esta persona, a ver de qué se trata ese libro. De repente son personas que les gusta mucho la lectura, pues ya lo agarran, empiezan a leer, ya está el Padre Amatuli allí dando el mensaje de salvación. Ha habido personas que vienen a la iglesia porque leyeron un libro, ¿no? Una persona así como, bueno, todos los libros son buenos, pero así el ejemplo que acaba de dar una persona así que uno le da un regalo, ¿qué libro recomienda así en primer lugar? Bueno, vamos a decir que yo recomendaría de primero, la persona, depende de la situación, ¿no? Depende de la situación. Por ejemplo, hay una persona que está sufriendo mucho. Mire, tenemos sufrir con Cristo. Sufrir con Cristo, que no es lo mismo a sufrir con Cristo que sufrir sin Cristo, ¿no? Con Cristo el sufrimiento, Dios lo acompaña a uno, le dice, tranquilo, tranquilo, espérame. Entonces, hay esa esperanza, hay esa... Le platicaba yo el otro día a un hermano que, pues, decía que él quería meterse más a la iglesia, que él iba muy seguido a la misa, pero nada más, pero que si él sí quería, que se sentía. Le dije, mire, servir a Dios en un grupo como lo que estoy yo en Apóstoles de la Palabra, se siente algo que no se puede explicar, porque es algo espiritual, ¿verdad? Le dije, pero hay cuenta, no sé cómo decírselo, pero hay cuenta que usted se está comiendo un burrito porque tiene mucha hambre, pero voltea y ve a un niño allá que está mirándole y se le cae la baba porque ese niño tiene 3 días sin comer. Y dice usted, híjole, se lo voy a regalar. Se lo regala. A usted se le quedó el hambre, pero usted se siente feliz porque le quitó el hambre a otra persona, a un niño. Eso se siente, esa es la paz, sentir la paz de Dios. Saber que hicimos algo bueno. Nos cansamos, claro que nos cansamos, pero se cansa uno satisfecho porque dice, ay Señor, pues bueno, por lo menos ando haciendo lo que nos has encomendado, porque no es que si queremos, Jesucristo dijo, vayan, vayan. No dijo, si no tienen otra cosa que hacer, vayan y evangelicen. No, vayan y prediquen el evangelio, ¿no? Eso es, ahora, podemos una persona que quiera iniciar la fe cristiana, conocer la Biblia. Aquí tenemos la historia de la salvación. Este libro es muy bueno porque este libro nos enseña desde Génesis hasta el Apocalipsis, los patriarcas. Tenemos este libro también que es 100% apologético. La respuesta está en las Escrituras. Este libro aquí encontramos las respuestas de las preguntas que a nosotros nos tienen nuestros hermanos que se fueron de la Iglesia Católica, pero que no saben por qué se fueron, ¿no? También tenemos este bonito libro para orar con la Biblia. Oremos con la Biblia. Este nos da unas muestras, unas guías de cómo nosotros podemos introducirnos a la palabra de Dios. Ahora, ni se diga este libro, Siguiendo las Huellas de Cristo. Wow, este libro está muy, muy espiritual. Este libro nos enseña a nosotros a saber convivir con las personas, aunque sean difíciles, aunque piensen
diferente a nosotros, aunque no nos lleven la suave, o sea, vivir con todo mundo. Nos hace conciencia. Ahora, para los novios, pues aquí tenemos, ¿verdad? Un pacto de amor, ¿no? El padre Matuli en todo pensó, ¿no? El pacto de amor es muy bonito para novios, que quieran ser felices consagrando su amor ante el altar. Bueno, ¿mandé? Novios y esposos. Sí. Sí, para reflexionar sobre el matrimonio, ¿no? Ok, vamos. Vamos. Dice, bueno, y seguimos diciendo, a finales del siglo IV ya se iba definiendo la lista. El concilio de Hipona, año 393, ya presenta la lista de los 46 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Y esta lista se repite en los concilios tercero y cuarto de Cartago de los años 397 y 419. Se puede decir que a partir del siglo VI, en la práctica ya está definido. ¿Sí es sexto? ¿Una B y un 1? No, yo con los números romanos no ando muy bien familiarizado. Ok, entonces 6, ¿verdad? Siglo VI, en la práctica ya está definido el canon. Sin embargo, fue hasta el Concilio de Trento, año 1546, cuando la Iglesia definió solamente la lista de los libros sagrados, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Fíjense todo el proceso que llevó la Iglesia. La Iglesia es demasiado minuciosa en cada cosa que hace. Hay veces que, a veces que hasta a lo mejor la gente se puede desesperar, ¿no? Al igual que la Biblia, cuando ustedes lean la Biblia del Antiguo Testamento, hay personas que la leen desde el Génesis seguido, continúa así, ¿verdad? Y se tiene una la idea, habló Dios a Moisés, habló Dios a Isaías. Piensa uno que Dios siempre estaba dialogando con el pueblo. Hay veces que de un capítulo a otro capítulo pudieron ver pasado 100 años. Hay veces, por ejemplo, la vida de los jueces. La vida de los jueces, el Señor ungía a un juez por 40 años. Entonces uno piensa que la Biblia, que Moisés se agarró escribiendo todos los días. Ya llevo dos capítulos, a lo mejor en esta semana me avento otros 3 capítulos. No, eso fue muy, muy despacio, ¿no? Bueno, fíjese que sí es cierto lo que dice, porque, por ejemplo, Entonces lo dudaba. Cuando lee uno la Biblia. Espérese, es que no oigo. Cuando sí es cierto, porque cuando lee uno la Biblia, así como está, ¿verdad? Todo ya acomodadito y toda la cosa así como nos explicaba usted ahorita, uno piensa que fue pasando así, seguido. Día con día, ¿no? Prácticamente en un año, en 2 meses, hablaba el Señor con los profetas, o sea, que había los jueces, iba pasando todo así. No, hay capítulos que de un capítulo a otro podían pasar más de 100 años en que el Señor no se manifestaba, ¿sí? Por eso es que hay que entender todas estas cosas. La mayoría de la gente no entiende. Es más, yo mismo no entendía. Yo mismo pensaba que por eso hay tanta juventud, hay tanta juventud y tantas personas que no entienden esto y la cabeza se les hace un enredadero porque dicen, ¿cómo? La ciencia dice esto. La ciencia dice que, digamos, 20 millones de años que la era del hombre. Y la Biblia dice que Génesis hizo Dios al hombre. Bueno, es una historia que tenemos que ir entendiendo conforme la palabra de Dios nos quiere decir, la enseñanza que nosotros queremos llevar. La ciencia no se contradice con la Biblia. La ciencia y la Biblia van de la mano. Simplemente la ciencia ve la creación desde el punto de vista terrenal y la Biblia ve la creación desde el punto de vista celestial.
espiritual. Pero hay que saber nosotros entender esas cosas. Sí, es cierto, la mayoría de las personas, yo mismo antes pensaba que la Biblia era un libro continuo que estaba Dios dialogando todos los días con el hombre, que era como cronológicamente, era una vida de las personas. No, hay espacios muy largos de la Biblia, ¿no? Entonces, actividades. Contesta las preguntas leyendo el texto que se presenta. La 73. ¿Para qué hay que leer la ley? Deuteronomios 31:9. Bueno, este es como un examen. Nos vamos a brincar a la página 7.4. Y luego es el capítulo 8, que es la interpretación. La interpretación. ¿Ustedes saben por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque todo mundo quiere interpretar lo que ya está interpretado, pero lo interpretan a su propia manera. Conveniencia, exacto, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes dialogan con un hermano que no es católico y ustedes le presentan un versículo bíblico, mira, aquí dice, Jesús dice, el pan que yo les daré es mi carne. No, pero es un símbolo. No. Espérame. Es aquí. Entonces, ustedes tratan de explicarle la palabra de Dios tal y como está. Termina el hermano diciendo, para mí, eso es un símbolo. Para mí, quiere decir símbolo. Ahí es donde dice, no hay ni hablar. No hay nada que hacer con este hermano. Porque él ya se figuró una interpretación propia. Le valió sombrilla lo que la iglesia dice, los maestros de la ley dicen, sino que él es su propio maestro. Él es su propio interpretador. En otras palabras, él es su propio Dios. Ellos hacen decir la Biblia lo que ellos quieren que diga. Ahora, entramos a este punto de interpretación. Dice, la palabra de Dios es permanente, es viva y eficaz para todas las generaciones. Por eso es necesario que sea interpretada y actualizada para que su valor vital permanezca para siempre. Se trata de profundizar en las escrituras para descubrir el significado que un texto tuvo en el pasado y qué significa para nosotros hoy. Un decir, nosotros debemos de saber dividir Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando nos hablan de las imágenes. Oye, que no debes de tener imágenes. La Biblia las prohíbe. A ver, hermano, muéstrame en tu Biblia dónde prohíbe las imágenes. Éxodo 24, Salmo 115, dice que no te harás imagen de ninguna de las cosas que estén en el cielo ni en la tierra. Simplemente ustedes díganle, hermano, yo no soy hebreo, yo no soy judío, yo soy cristiano. Muéstrame un versículo del Nuevo Testamento donde Cristo prohíba las imágenes. Pero como a veces no sabemos, a ver, ¿dónde está? Éxodo 24. Mira, ¿y cómo en la iglesia no nos dicen esto? Ay, el hermano tiene razón. 20 años he estado yo ciego. Gloria al Señor Jesús, ya Dios me abrió los ojos y soy salvo. Miren qué fácil, ¿verdad? Eso hice yo un día. Entonces, hay que nosotros saber. Sí, yo estuve mucho tiempo en otra iglesia, ¿no? Entonces, hay que saber nosotros
como dice el padre Matuli. Dice, tratándose de un libro antiguo, escrito en tiempos diferentes y por numerosas personas con distintas formas de pensar, no es fácil encontrar el verdadero sentido de la escritura. Por eso es necesario contar con un método o principios que nos ayuden a descubrir su sentido auténtico. Hay muchas religiones que son como los camaleones, cambian su doctrina cada cierto tiempo. Por ejemplo, los mormones. Los mormones antes dijo José Smith que Dios a Jesucristo le había dicho que él podía tener 7 mujeres para que santificara más al mundo. Ustedes saben que la Biblia dice, a Pablo le sucedió eso, que le dicen, unos dicen que por ahí que unos son de Pedro, otros son de Apolos, otros son de Pablo, otros son de Cristo. Y lo dice, ¿acaso Cristo está dividido? Ahí tenemos 4 grupos, 4 iglesias. Pablo, Pedro, Apolo y Cristo. ¿Cuáles eran los más rectos? Los de Cristo. Les aseguro que eran los más sinvergüenzas, ¿eh? ¿Por qué? Porque los de Pedro, ¿quién los ponía en orden? Pedro. Los de Pablo, ¿quién los metía en cintura? Y los de Cristo, ¿quién los podía meter en cintura? A mí me habló Cristo y me dijo esto. Pues ni modo. Esos eran los que hacían lo que les daba la gana, ¿no? Así los mormones dijeron que Dios le había hablado y que podía tener 7 mujeres. Pero luego la señora dijo, ¿sabes que el Señor se me apareció también? Dijo que yo te ayudara y que yo también puedo tener más. Y lo dijo, no, el Señor se me apareció y me dijo que tú no calificas para esto. Entonces, ellos pueden mover la enseñanza, la doctrina, a su propia interpretación. Luego quisieron venir a Estados Unidos les dijo, aquí no hay bigamia. Entonces otra vez el Señor se le apareció y dijo, oye, ¿sabes qué? Ya no más con una. ¿Por qué? Porque no hay ni una guía. Nosotros, gracias a mi Padre Dios, que tenemos ¿quién? En la iglesia, ¿a quién tenemos? Las 3 bases que tenemos. El magisterio, la tradición y la Biblia, ¿no? Nosotros nos regimos por eso. Entonces, si algo no está en la Biblia, el magisterio no lo ha interpretado. ¿Quién es el magisterio? Los maestros de la Biblia, que Cristo puso, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Ok. Perdón, ahí le dice interpretada y actualizada. ¿A qué se refiere la actualizada? Ya que dice que a la Biblia no se le debe cambiar ni una. Ajá. Por ejemplo, vamos a decir, Antiguo Testamento. El hombre no cometía adulterio. El adulterio lo cometía únicamente la mujer. ¿Sí saben? ¿A qué nos basamos? El rey Salomón, con 1000 mujeres, no cometió adulterio. ¿Eh? Nomás la mujer atraía el pecado, o sea, el adulterio. Salomón, con 1000 mujeres, no cometió adulterio. Y el rey David, con una, cometió adulterio. ¿Sí, compadre? ¿No será más que se refiere ahí a la hermenéutica que tenemos allá enfrente? Cuando... A ver, espérame, compadre. Pregunta, don Abel, ¿qué significado para nosotros? Cuando dice aquí interpretar y actualizar Uh-huh. Es la comprensión o actualización de un texto. Se trata de descubrir el significado de un texto para nosotros. Que responde a la pregunta, ¿qué me dice el texto? Uh-huh. Así como dice
lo escrito, ¿verdad? Del antiguo, ya se escribió en el antiguo, pero ahora se actualiza con esto Ajá, ok. al texto, así como, ¿qué me dice a mí? Ajá. Hoy? Para allá iba solamente, a mí me gusta como relacionar antiguo y nuevo, la diferencia o vamos a decir cómo es una parte y cómo es la iglesia, ¿no? En este caso, Jesús dijo, yo no he venido a cambiar la ley, ¿no? Sino he venido a perfeccionarlo. Estamos hablando cómo es que el Antiguo Testamento era imperfecto. Ahora, la interpretación que se le da en el Nuevo Testamento, Jesús mismo viene en el Nuevo Testamento y lo dice. Recuérdense que se les dijo, no cometerán adulterio, mas ahora yo digo que si alguien mira a una mujer y la desea en su corazón, ya cometió adulterio. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, Antiguo Testamento, que podemos tener las mujeres que quieramos, ¿no? Pero el Nuevo Testamento, la ley de Jesús, ¿cómo nos la hace que la interpretemos? De que la integridad y la fidelidad y el amor de Dios lo tenemos aquí en el corazón. Cuando nosotros leemos un versículo del Nuevo Testamento, tenemos nosotros la ayuda del Espíritu Santo que nos dice qué es lo que nosotros nos puede ayudar o decir en ese versículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, la iglesia es nuestra Santa Madre. Lo que la iglesia nos dice a nosotros no nos conviene, a veces no nos gusta, ¿no? Pero ¿qué es lo que la iglesia ha interpretado esos versículos para nuestra salvación en nuestra actualidad? Entonces, la palabra se va actualizando. Dice Jesucristo, tengo muchas cosas que decirles ahorita, pero no lo van a entender, les dijo a los discípulos, Nuevo Testamento. Pero luego vendrá el Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. Entonces, la iglesia se está actualizando. La doctrina de la iglesia es progresiva. Conforme nosotros vamos avanzando, la iglesia está al tanto de nuestra actitud. Ok, entonces, basados con eso que está diciendo de que nos regimos a lo que la doctrina de Jesús, el Nuevo Testamento, nos estamos diciendo a conforme a la ley. A ver, permítame un poquito eso. Es que acá casi no se escucha. ¿Otra vez? Ok. Basándonos, entonces, nosotros estamos basando o estamos haciendo lo que Cristo nos dejó escrito, ¿verdad? Lo que nos escribió en el Nuevo Testamento. Uh-huh. Entonces, ¿por qué existe el Antiguo Testamento? Ok. El Antiguo Testamento existe porque es la enseñanza, o se puede decir, para más exacto, el apóstol Pablo, él nos dice, se me hace que en Gálatas, él nos dice que el Antiguo Testamento era como la criada que lleva al niño al maestro hasta que el Señor viniera, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento es la base dice el apóstol Pablo, que es la prefigura de lo que iba a ser la realidad. Entonces, la iglesia lo mantiene. ¿Por qué? Porque es la base, se ve que dice San Agustín, no me acuerdo, no estoy seguro si es San Agustín, que el Antiguo Testamento es como el capullo, es como la flor que tuvo que morir para dar la semilla. Y el apóstol Pablo dice que era imperfecto. Ahora estamos en la perfección. Por eso Jesucristo dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué quiere decir? Que no existía. Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Ama ¿cómo dice? Ama a tu hermano y aborrece a tu enemigo. Así dice la ley, ¿no? Entonces, Cristo viene y dice,
ámense como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Cristo? Ni siquiera Cristo dice, el Antiguo Testamento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ya Cristo ya no dice eso, porque a veces ni nosotros mismos nos amamos. Sabemos que la cerveza es mala y morimos, mucha gente muere de embriaguez, no se ama a sí mismo. Pero el mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay veces que yo me miro en el espejo y digo, híjole, qué chaparro, panzón, y cómo estoy greñudo, cómo estoy feo. Ya, mira, a esta edad como las ojerotas que, o sea, ni yo me quiero. Pero Cristo dice, no amen a su prójimo como ustedes, amen a su prójimo como yo los he amado a ustedes. ¿Cómo nos amó Cristo? Hasta morir por nosotros. Hasta morir por nosotros. Entonces, eso es el Antiguo Testamento que lo tenemos, pero en el Antiguo Testamento no hay doctrina católica. Obviamente que muchas cosas que en el Antiguo Testamento no le gustaban a Dios, no le siguen gustando. Pero a lo que iba yo ahorita, que les decía, que la mujer era la que cometía el adulterio, porque el rey David con una sola mujer cometió el adulterio, el peor adulterio de su vida, ¿no? Salomón con 1000 no. Por eso Cristo viene y dice, no cometer, se te dijo, no cometerás adulterio, mas ahora yo digo, cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón, ya cometió adulterio. Entonces, por eso es de que Cristo viene y perfecciona las cosas. Simplemente el sacrificio del Antiguo Testamento no perdonaba los pecados. El otro día me dijo un pastor, dijo, ¿cómo no? Que sí perdonaba. Entonces, ¿la Biblia miente? No, no miente. Pero volvemos a lo mismo. El apóstol Pablo dice que era prefigura de la realidad. Si un sacrificio de un toro, de un cordero, perdonaría los pecados, ¿a qué Cristo vino? Pues todo fue ir preparando cómo es que iba a ser la remisión de pecados en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Sí, ahí en Gálatas, a lo que está refiriendo en el 5, en el versículo 4, nos da algo de la pregunta que hace el hermano. Dice, para ser libres nos ha liberado Cristo. Mantengámonos pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Y lo dice, soy yo, Pablo, quien se los dice, si se circuncidan, Cristo no les aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a participar de toda la ley. Dice, han roto con Cristo todos cuantos buscan la justicia en la ley. Han caído en la desgracia. Pero en el 5 dice, en cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada. Porque siendo de Cristo, Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. ¿Ok? Entonces ahí nos dice, cuando dice la ley, se refiere al Antiguo Testamento. Dice el apóstol Pablo, si se circuncidan, están sujetos a la ley. Y la ley a nadie salvó. ¿Sí? Bueno, para añadir de eso que dice el hermano de Gálatas, en el capítulo Hechos 14 y 15 es cuando se discute sobre seguir haciendo eso, circuncisión o no, o dejar eso porque es del Antiguo Testamento. Exacto. No sé si tenga alguna otra duda o no se le contestó bien, pero hay cuenta que la iglesia tiene el Antiguo Testamento como base del Nuevo Testamento. Hay cuenta que el Nuevo Testamento salió del Antiguo Testamento. Por eso Cristo en la cruz dijo, todo está cumplido, porque nadie había cumplido la ley. ¿Por qué? Porque la ley, digamos que eran 10 mandamientos, usted podía cumplir 9
pero con uno que fallara, condenación. Por eso dice el apóstol Pablo que la ley atrajo el pecado. Por eso dice la lectura que dice mi compadre, ¿verdad? Que ahora en la fe es donde estamos nosotros firmes, ¿no? Que el que no nos podemos arrendar al Antiguo Testamento. Hay lecturas muy duras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Levíticos, eso dice, si tu hijo te desobedece, sácalo afuera y mátalo a pedradas. ¿Se imaginan? Ahí eso te dijo ahorita, compadre, en el 4:4 dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Llegando a la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su hijo y Jesús nació en la ley. Por eso es que muchos se confunden, porque dice que Jesús acudía al templo como era su costumbre cada 8 días, porque era judío. Pero ya cuando viene, Él resucita. Me hicieron una pregunta el otro día, ¿verdad? Que por qué, algo así que por qué el domingo, ¿verdad? Bueno, el domingo es porque el día Él lo instituyó Jesús, era cuando Él resucitó, y es porque la fiesta de la resurrección del Señor, y que me decían también que por qué tenía uno que venir a misa, ¿verdad? Hechos 2:42 en adelante dice que las primeras iglesias todos los días se reunían en las oraciones, en la partición del pan y en los convivios, la convivencia, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta más? Entonces el Nuevo Testamento se empezó a escribir después o está reflejado después del sacrificio de Jesucristo, o se empezó a escribir ¿Cómo dice? El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿cómo? El Nuevo Testamento se empezó a escribir o está basado después del sacrificio de Cristo. Después del sacrificio de Cristo, empiezan los apóstoles a escribir, a narrar la experiencia que tuvieron con Jesús en la tierra. O sea, obviamente, vamos a decir que los apóstoles eran adultos, ¿no? Entonces, como dice el apóstol, como dice Lucas, que él investigó para escribir cómo sucedió desde la anunciación del Señor. O sea, él narra, no es que él haya estado allí, sino que él narra. La Virgen María le dijo cómo se le apareció el ángel y le dijo, salve, reina, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, vas a concebir. O sea, él narra cómo es que María le dijo todas esas cosas, pero ya adulto. Digamos, el primer evangelio se escribe, no estoy seguro, pero por ahí en el año 66, como 33 años después de que Cristo murió. Después de la muerte de Cristo comienzan los escritos. Y luego los escritos ahí se quedan como unos, ¿qué será, Salo? Como unos 300 años más o menos. Y después de todo eso, como en el 382, empiezan a, ¿sí? ¿Usted iba? Oh. Entonces se empiezan a recolectar. Ok, sí. Entonces nos quedamos. Me gustaría haberle dado más, pero la próxima vez lo señalamos para continuar con este mismo párrafo. En la segunda carta de San Pedro, en ese punto, ¿eh? Ahora, pues muchas gracias. Gracias a las personas nuevas que han venido. Ellos vienen el miércoles, ¿verdad? Pero me pidieron que si podían estar ahora, les dije que sí, como quiera, esto está abierto, porque son temas muy bonitos, muy relacionados con la espiritualidad del grupo. No sé qué tal les haya gustado este libro.
Entonces, bienvenidos y esperamos que nos sigan acompañando. Y pues muchas gracias a todos, también a todos los hermanos que miren este video, pues les deseamos pues una gran bendición y pues vamos a estar continuamente leyendo este libro, Palabra de Vida, al igual que también llevamos la respuesta está en las Escrituras. Entonces, a todo aquel que pues nos haga el favor de impartir, de comunicar estos temas, se lo agradecemos infinitamente. Gracias y Dios los bendiga. Hasta la próxima.